matemática 5, vamos a seguir viendo lo que es funciones, dominio, rango y esas cosas, ¿no? Lo empecé a ver desde la clase pasada, que cómo podemos representar funciones, ¿no? Básicamente existen 4 maneras posibles para representar una función. Podemos ver una función tanto verbalmente, que es cuando la describimos con palabras. Numéricamente, eso la representamos por medio de tablas, o sea, un conjunto de puntos en una tabla también representa una función. Visualmente, una función la vemos cuando estamos hablando de su gráfica, o algebraicamente, las funciones son, digámoslo de esta manera, fórmulas explícitas. Entonces, las maneras en las que podemos representar funciones son tanto con fórmulas, gráficamente, viendo la gráfica de una fórmula, en tablitas. Recuerden que cuando construimos una tabla de 2 valores, podemos graficar esos puntos, ¿no? O describiendo una función con palabras. Para que quede un poquito más claro esta parte de cómo podemos representar las funciones, voy a retomar un, un ejemplo que vimos en clase pasadas. En la clase pasada les hablé, por ejemplo, de la función del área de un círculo, ¿no? Cuando yo les decía, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esa es una función, ¿sí? ¿Cuál es la función? Bueno, la función es el área. Y R es más bien, el área depende del valor de incógnita R, que es el radio. Por lo tanto, R es una variable independiente. R no depende de nada. A R tú le vas a dar los valores. Es la variable a la cual tú le vas a asignar valores los que quieras. Ahorita vamos a ver que no son los que quiera. Tiene que ver con el dominio. Y la variable área, esa sí va a depender de R, porque dependiendo del valor que tú le des a R, va a darte como resultado un área. Entonces, yo en la clase pasada les mostré esta función y nada más les hablé así vagamente de esta función. Bueno, pues esta función, como vemos, está representada algebraicamente. O sea, una función te la pueden dar con una fórmula. En este caso yo se las di como una fórmula, la cual es una función representada algebraicamente. Y podemos pasar de esta representación algebraica, podemos pasar a otro tipo de representaciones como tablas o gráficas, porque las funciones pueden estar en cualquiera de estas maneras. Si yo se las doy algebraicamente, por supuesto que pueden construir una gráfica, por supuesto que pueden construir una tabla, o por supuesto que dada esta función pueden describirla verbalmente, ¿no? Pues esta función se ve que el área va a ir creciendo conforme R sea cada vez más grande, pues el área va a ir creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque la R está elevada al cuadrado. Entonces va a ser una función que va a crecer conforme R lo haga crecer, pero el área va a crecer mucho más de lo que va creciendo R. Ahorita lo vemos en gráfica, en tabla y así verbalmente, ¿no? Entonces, esta función que yo les di la clase pasada, la podemos, yo se las di así, algebraicamente, como una ecuación explícita. Y según lo que acabamos de ver, pues de esta ecuación podemos pasar a una tablita. Por supuesto que podemos pasar a una tablita. Una tablita que tenga las dos variables, ¿sí? La variable independiente, que no depende de nada, y la variable dependiente. Recuerden que el área va a depender de lo que le demos de valor a R. Otra cosa, yo les dije por acá, híjole, no está escrito, pero se los dije así como que a los valores de R que le querramos dar, le podemos dar cualquier valor de R a esta función. Le podemos dar cualquier valor, puede ser 45. ¿A qué le estoy dando valor? A la variable
independiente, o sea, a R. Es a lo que yo le voy a dar valor. Le puedo, y en esta función estoy haciendo referencia a el área de un círculo, ¿sí? Entonces, si yo digo que le quiero dar valor de 45 a esta R, ¿tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido, porque el radio sería de 45. Entonces sí existe el área para una circunferencia de 45. Pero en el caso de que yo les diga R igual a 0, ¿tiene sentido que, que le demos un valor de 0 a R, a la variable independiente R con valor igual a 0? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no existe un círculo cuyo radio sea 0. En todo caso, eso sería un punto. Y al ser un punto, ya deja de ser un círculo. Entonces, no puedo darle valor de R igual a 0, porque no entra dentro de su dominio. Otra cosa, puedo darle menos 1 a darle de comer menos 1 a esta R. Siendo lógico, no le puedo dar, porque no existen los círculos con radios negativos. Entonces, ¿qué valores le tengo que dar de comer a esta función? Pues si estoy hablando de áreas, en funciones de radios, pues esos radios tienen que ser mayores que 0, no iguales a 0, mayores que 0. Entonces esta tablita yo puedo construir en función de la función explícita una tablita que, que tenga valores de la variable que no depende de nada, la variable independiente, pero que sean de su dominio. O sea, aquí yo puse 0.1, puede ser 0.5, 0.7, 1, existen de radio 1, de radio 2, de radio 3, de radio 4, ¿sí? Y dado que yo le doy de comer a esta función estos valores, pues calculo cuánto sería la variable dependiente, que sería la del área. Si yo a esta ecuación le doy de comer R que sea 0.1, yo calculo 0.1 al cuadrado, me da un resultado. Lo multiplico por pi y me da aproximadamente 0.3. Pongo 0.3. Cuando R vale 1, 1 por 1, 1 por pi, pues pi. Pi es un número, ¿eh? En matemáticas lo ponemos nada más así como pi, porque nunca terminarían de escribir pi. Porque pi es 3, es un número irracional, o sea, es 3.1415 y así se va hasta el infinito. Es un número irracional que no tiene fin, siempre va arrojando números, números, números. A ver si me da tiempo en alguna otra clase explicarle de dónde surge pi, pero tiene que ver con la circunferencia de un círculo y su diámetro. A ver si algún día hablamos de pi así, una clase la dedicamos a pi nada más. Pero bueno, si yo le doy de comer a esta función r igual a 1, 1 por 1, 1 por pi, pues pi. Si yo le doy de comer 2 a esta, sería 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2, 4 por pi, me da aproximadamente 12.57. Si yo le doy de comer 3, 3 por 3, 9 por 3.1416, me da aproximadamente 28. Y así yo puedo construir una tablita infinitamente grande. ¿Qué tan grande? Yo cuántos puntos quiero calcular. Recordemos que estos son puntos de un eje coordenado. En X el punto 0.1 y en Y el punto 0.3. 1 con 3.1416, 2 con 12.57, 3 y así, ¿no? Entonces, de esta tablita yo puedo pasar a la parte, a una parte gráfica, digámoslo de esa manera. Vean, aquí tengo mi eje coordenado para valores en X, para valores en Y, y esta que está en rojo es la función pi radio cuadrado, que es la función del área de un círculo en función de el radio de ese círculo. Entonces, esta función, esta línea roja, se puede construir con estos puntitos. Cuando x vale 0.1, y vale 0.3, es un punto muy cercano a 0. Cuando x vale 2, y debe de valer 12.57. Cuando x vale 2, aproximadamente aquí,
y debe de valer 12.57. Y no puse la manera verbal porque verbalmente es hablar sobre la función, ¿no? Aquí en la tablita yo puedo pasar de esta tablita a explicar esta función verbalmente, es decir, bueno, yo veo cómo aquí va creciendo aproximadamente en intervalos de uno en uno, 1 más uno 2 más uno 3 más uno 4, pero acá no va creciendo de esa manera, acá va creciendo 3, 12, 28, 50. Entonces, esta función es una función que conforme r va creciendo, el área va creciendo muchísimo más. ¿Sí? Y entonces esta función y esta cosa, pues es casi lo mismo. Las tablas son más bien aproximaciones a una ecuación explícita o algebraica, mejor dicho. Una función hecha en tabla es una aproximación a lo verdaderamente puro en matemáticas, que es el algebraicamente. Entonces, la gráfica también es es mejor aproximación que la tabla. Digámoslo de esta manera, lo más puro es lo algebraico. Lo siguiente más o bueno sería verla visualmente. Y ya como última alternativa sería describir una función con una tablita. O ya lo más feo, digámoslo así, sería verbalmente. Entonces, pero visualmente también nos ayuda a comprender también la función. Así como yo les dije aquí, bueno, si yo aumento en X, veo cómo va aumentando en Y, se va exponencialmente. Y como vimos en clases pasadas, pues las funciones tienen dominio y tienen rango. Entonces, esta función, ¿qué dominio va a tener? ¿Qué valores de X puede tomar esta función? Vean, puede tomar el 0, no lo puede tomar, recordemos que no existen radios ceros. Entonces es desde 0 hasta qué punto puede llegar esta función. Todos los números infinitos en X. ¿Por qué? Porque si yo me alejara y me alejara y me alejara de esta gráfica, siempre vería que esta parte hacia la parte de X, hacia acá, pues va creciendo, va creciendo. Entonces, muy en el infinito llega a los infinitos X, pero no tiene X negativos, ni el 0 lo incluye. Entonces, el dominio sería en forma de, como les expliqué en la clase pasada, el 0 no lo incluye. Si el 0 estuviera incluido, yo aquí lo debería de escribir de esta manera. Pero como el 0 no lo incluye, lo escribo así en paréntesis y hasta el infinito. Desde 0 hasta el infinito, pero sin incluir el 0. Y el infinito siempre se pone con paréntesis. Otra manera que no les dije en la clase pasada de representar esto es de esta manera, que me imagino que lo vieron en estadística, esto lo debieron haber visto en estadística. El dominio son todo el conjunto de las variables R tales que R debe de ser mayor a 0. Si ustedes en una tarea me ponen el dominio de esta manera, está correcto. Si me lo ponen de esta manera, también está correcto. Si ustedes me lo ponen verbalmente, también así en palabras, el dominio son todos los valores X mayores a 0 hasta el infinito, también está correcto. Y el rango, de igual manera, el rango de esta función, vean, el rango tiene que ver con los valores en Y, el rango no tiene valores negativos de Y de esta función, pero tampoco incluye el 0. Entonces es desde 0 hasta el infinito, pero sin incluir el 0. De igual manera, el rango es el mismo, desde 0 hasta el infinito. Si se da una función mediante una fórmula, por ejemplo, yo en el ejercicio pasado, la función que les di de cuando vimos este ejemplo, se las di en forma de fórmula. Si se da una función mediante una fórmula y no se da el dominio explícitamente, o sea, si no les digo cuál es el dominio,
La convención es, ¿cómo encontrar el dominio? Es decir que el dominio es el conjunto de todos los números para los cuales la fórmula tiene sentido y arroja un número real. Ejemplos. Voy a realizar esos dos ejemplos, que son algunos casos de funciones donde se les da de manera explícita una fórmula y yo les pido que me calculen el dominio de esas ecuaciones, ¿no? Que es el caso que acabamos de ver. Como dije hace un momento, cuando se les da la fórmula como tal y se les pide que calculen el dominio, lo importante es en qué puntos de X la fórmula tiene sentido. Esa es la clave. Esa es la clave. En este caso, por ejemplo, yo les pido que me calculen el dominio de esta función. La función f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. Bueno, pues la raíz cuadrada de x más 2, veo que lo que está englobando a todo es la raíz. Es la raíz. Dentro de la raíz está x más 2. ¿Y qué tengo que pensar? La raíz, ¿qué valores puede tomar de x? Ya lo vimos en la clase pasada, que la raíz cuadrada... Es más, si yo le pongo en la calculadora raíz de menos 1, la calculadora se vuelve loca. Bueno, no se vuelve loca, nada más te marca error. Porque la raíz cuadrada no existe para números negativos. Entonces, esto que está aquí adentro no tiene que ser un número negativo. Puede ser 0, sí. La raíz cuadrada sí admite el número 0, pero no números negativos. Entonces, el dominio va a ser para la raíz cuadrada, no para la raíz cuadrada de x más 2. Para la raíz de x sería desde 0 hasta el infinito. Pero esta no es la raíz de x, esta es la raíz de x cuadrada. Estoy haciendo que piensen tantito. Aquí lo importante es que lo que engloba a todo es la raíz cuadrada. Entonces tengo que pensar que no deben de ser números negativos. ¿Cuáles no deben de ser números negativos? La cosa que está aquí adentro. Y cuando estamos hablando de funciones que son fracciones, que son divisiones, lo importante es visualizar la fracción. ¿En qué partes una división no existe? ¿En qué partes una división no existe? Una división no existe cuando el denominador se vuelve 0. Si ustedes dividen lo que quiera, lo que sea que quieran dividir, y lo dividen entre 0, la calculadora les da error, porque no existe la división. Matemáticamente no se puede dividir entre 0. Entonces, aquí el chiste es que en las raíces busquemos que lo que está adentro sea mayor o igual a 0, porque el 0 se lo incluye, entonces tiene que ser mayor o igual. Y en las divisiones lo importante es que lo que esté abajo sea diferente de 0, ¿sale? De ahí partimos. Y puse estos dos ejemplos porque en los exámenes de admisión y en los ejercicios que hacen de dominio y rango y todo eso, siempre ponen en que encuentre el dominio de una raíz y que encuentre el dominio de una división, porque son ejercicios comunes. Entonces, lo importante es que cuando les den una función que esté en raíz, el proseguir es el siguiente. Lo que esté adentro de la función, de la raíz, perdón, lo que esté adentro de la raíz, tiene que ser, entonces, eso que está ahí tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, resolvemos esa ecuación. Se resuelve esa ecuación y se tiene que ¿qué le estorba a esta ecuación para que x esté solita?
le estorba a él, 2, lo pasó del otro lado de la ecuación. Entonces, ahí está. Y ya resolví esta ecuación. Entonces, el dominio será, denme un segundo. El dominio serán los x mayores o iguales a menos 2. Entonces, ¿cómo lo escribe? Vean, es desde menos 2 porque los x que sean mayores o iguales a menos 2. Entonces, como el menos 2 está incluido porque hay un igual ahí, lo hago con corchete para incluir el menos 2. Desde menos 2 hasta infinito. Y los infinitos siempre se ponen con paréntesis. Ahí está el dominio ya de esa función. Y para cuando tienen una función de una división, lo importante es que lo de abajo sea diferente de 0. Entonces, ¿cómo analizamos eso? Bueno, me voy a centrar en lo de abajo. En matemáticas, en cálculo, sobre todo en cálculo que ya es lo más avanzado, siempre es importante factorizar. Cuando ustedes iban en primer año, de seguro en matemáticas 1, matemáticas 2 y quizás en geometría analítica, muchos factorizaban cosas, ¿sí? Para poder analizarlas. Entonces, si tengo esa parte de abajo de esa división x menos 2, lo puedo factorizar, ¿sí? Siempre factorizo. En matemáticas siempre es importante factorizar. Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Cómo puedo factorizar? Tengo estos factores x cuadrado y tengo el factor x. Y se repite la x, entonces la x la saco. X por x menos 1. Si ven esta parte de aquí abajo, bueno, esta parte es exactamente lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque x por x da x cuadrada, más por menos da menos, y x por 1 da x. Entonces esto ya está factorizado. Y ya, como ya no se puede simplificar más, sobre esto hago el análisis. Yo les había dicho, lo que esté abajo no tiene que ser 0 porque se indetermina, no existen las divisiones entre 0. Entonces lo que está acá abajo no debe de ser 0. Y como lo que está abajo es igual a esto no tiene que ser igual a 0. ¿Qué valores de x hacen que esta multiplicación por esto sea diferente de 0? ¿Qué valores? Entonces lo voy a poner acá abajo. Eso me tiene que resultar que sea diferente de 0. ¿En qué momento una multiplicación, multiplicar algo por algo me da 0? Cuando multiplico por 0. Cuando multiplico por 0. Entonces, por ejemplo, vean, si aquí este valor fuera 0, 0 por lo que sea va a dar 0. Entonces, una opción es cuando x es diferente de 0. Y la otra opción es que esto sea 0. ¿Cómo hago que eso sea 0 o en qué momento? Porque si esto fuera 0, x menos 1, 0, por lo que sea, se haría 0. Entonces yo no quiero que sea 0. ¿En qué momento x menos 1 se hace 0? Cuando x vale 1. Porque si aquí hubiera un 1, 1 menos 1, esto sería 0. Y multiplicarlo por lo que sea me va a dar 0. Yo quiero que sea distinto de 0. Entonces,
si x vale 1. Entonces la otra manera es cuando x es diferente de 1. Entonces, esta función que está acá siempre va a existir, pero no existe cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, si x valiera 0, 0 al cuadrado, 0 por 0, 0, menos 0, 0, 1 entre 0, se indetermina, no existe la división entre 0, entonces x no puede valer 0. Compruebo ahora con el 1. Si x valiera 1, 1 por 1, 1, menos 1, 0, 1 entre 0, se indetermina, no existe. Entonces, el dominio, aquí hay dos situaciones, Entonces, el dominio en este caso sería en dos situaciones. Una que va desde el infinito, perdón, desde el menos infinito hasta cuando es 0. Otra es desde 0 hasta 1 y otra es desde 1 hasta el infinito. Lo vamos a hacer gráficamente para que, bueno, también voy a hacerlo gráficamente esto para que comprendan cómo voy a escribir el siguiente dominio. Gráficamente, vean, la función x más 2, si yo la grafico, vean cómo va desde el menos 2 hasta el infinito su dominio, que fue a la conclusión que llegamos, desde menos 2 hasta el infinito. Pero si yo grafico esta función, veamos a ver qué ocurre gráficamente, a ver si me puede graficar esto el GeoGebra. Si yo pongo esta función, ahí está. Analicemos gráficamente, vean, analicemos gráficamente esta función. Gráficamente esta función, vean, me voy a tratar de alejar y si yo me alejo hasta el infinito, veo que va desde el menos infinito hasta alguna parte del 0 que se supone que nunca lo toca. Y justo cuando es 0, la función como que da un salto y brinca, porque no existe. Y va desde 0 hasta alguna parte de por aquí, que según analíticamente vimos que era 1, hasta el 1, que es por aquí el 1. Y cuando es 1, pum, como que brinca, porque no existe. Y va desde 1 hasta el infinito. Entonces está partido en tres pedazos. En este pedazo, en este pedazo y en este pedazo. Entonces el dominio lo voy a escribir en tres pedazos de esta forma. El dominio va a ir desde el menos infinito, se pone con paréntesis, desde el infinito hasta 0. Pero 0 está incluido, no, el 0 no está incluido. Entonces lo ponemos con paréntesis. Unido, cuando llevaron estadística, ese es el símbolo de unión. Unido desde 0 sin incluir el 0 hasta el 1. Unido, el símbolo de unión. Desde el 1 hasta el infinito. Ahí está. Ese es el dominio de esta función. Y esto que acabo de escribir aquí, pues se ve gráficamente, ¿no? Es esta parte de todos los valores de esto es x, cuando vale 0 no existe, luego desde 0 hasta 1, pero sin incluir el 1 porque el 1 no existe, y desde el 1 sin incluir hasta el infinito. Entonces, continuamos con la siguiente clase.
Ahora pasamos a otro subtema de la parte de las funciones, ¿no? Hay unas funciones que están definidas a trozos. Algunos autores, o la mayoría de los autores, la definen funciones a trozos, ¿sí? En este caso es igual a lo que este autor del que me estoy guiando, que es este Stewart, no las llama funciones a trozos, sino que las llama funciones seccionalmente definidas. Bueno, pues seccionalmente definidas y funciones a trozos, pues es lo mismo, ¿no? En este sentido, llamamos funciones seccionalmente definidas a las funciones que están definidas por fórmulas diferentes en diferentes partes de su dominio. Estas son las funciones seccionalmente definidas o las funciones a trozos. Esa es la definición. Ahora, eh, cuando ven estas funciones, por lo general van a tener este tipo de forma, ¿no? Ahorita, conforme veamos este ejemplo, comprenderán a qué se refieren las funciones a trozos o seccionalmente definidas. Para eso, dada esta definición, en ese contexto vamos a visualizarlo con este ejemplo, ¿no? Me piden evaluar f de 0, f de 1 y f de 2. Y además que trace la gráfica de la función f. ¿Qué función? La descrita a continuación. Esta función. Vean cómo esta función está tiene otra forma muy distinta a como lo habíamos manejado antes. Antes habíamos dicho la función g de x igual a x cuadrado, por ejemplo. Pues bueno, las funciones a trozo tienen la característica de que está compuesta de dos, en este caso esta es una ecuación, el 1 menos x, otra ecuación, x cuadrada. Las a trozos tienen la característica que están construidas de dos o más funciones o pedacitos de las funciones, digámoslo de esta manera. ¿Por qué pedacitos? Porque esta función va a comportarse de esta manera para valores de x menores o iguales a 1, porque así está definida esta función. Pudo haber sido aquí x diferente de 0, x mayores a 5, ¿sí? Etc. En este caso, esta función se va a comportar de esta manera si se cumple esto, y se va a comportar de esta manera para cuando se cumpla esto. Entonces, como me están pidiendo que calcule cuando x vale 0, cuando x vale 1 y cuando x vale 2, ¿qué valores me va a arrojar la función? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Se hace un análisis simplemente. A ver, primero me piden cuando x vale 0. Ok. Como 0 es, en este caso 0, ¿cómo es respecto al 1? Porque a quien hace referencia a la x es al 1, o sea, que sea menor o igual a 1 o que sea mayor que 1. En este caso, si yo le arrojo un valor de x igual a 0, en este caso, ¿cómo va a ser el 0 respecto al 1? Pues el 0 es menor que 1. A ver, denme un segundo, voy a ponerlo en forma de ecuación. Ok, como el 0, que es la primera que me están pidiendo calcular, como el 0 es menor que 1, coma, eh, entonces voy a ocupar esta parte de la ecuación. Porque, a ver, me están pidiendo f cuando x vale 0. Cuando x vale 0, ¿en cuál de las dos se cumple? Pues el 0 es menor que el 1, entonces voy a ocupar esta ecuación.
Entonces digo que f de 0, que es lo que me están pidiendo calcular, va a ser igual a, y pongo esta partecita de la función. Pero en vez de poner x, voy a poner lo que quiero calcular, 0. ¿Y eso que es igual? 1 menos 0 es 1. Entonces, cuando x valga 0, la función me va a arrojar un valor igual a 1. Y hacemos lo mismo para f igual a 1. Como en este caso, cuando x vale 1, ¿cómo es el 1 respecto al 1? Pues el 1 es igual a 1. Entonces, ¿cuál de estas dos ecuaciones ocupo? Aquí como dice, como 1 es igual a 1, coma, entonces f de 1 va a ser igual ¿a cuál de estas dos ecuaciones? Como es igual, aquí dice, si x es menor o igual a 1. Y aquí nada más dice si x es mayor a 1. Como aquí hay un igual, entonces también utilizo esta misma ecuacioncita. Entonces pongo esa ecuacioncita y en vez de x pongo lo que me están pidiendo, que es 1. 1 menos 1 es igual a 0. De esta manera, cuando calcular f de 1 para esta función me va a arrojar un resultado igual a 0. Y ahora me piden, voy a minimizar tantito esto. Ahora me piden f de 2 cuando x vale 2. Entonces, como el 2, ¿cómo es respecto al 1? El 2 es mayor que el 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que f de 2, que es lo que me están pidiendo calcular, va a ser igual a, como ahora me están pidiendo para un valor mayor que 1, voy a ocupar esta ecuación, x cuadrada. Pero en vez de x, voy a ponerle el valor que toma la x, que es 2. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 2 por 2 es 4. Entonces, cuando yo le dé un valor a la función de x igual a 2, la función me va a arrojar un resultado de 4. Ya nada más me falta la gráfica. Vean, tengo una función que está construida con 1 menos x y otra que está construida con x cuadrada. En cursos anteriores de geometría y de trigonometría, bueno, más que nada en geometría, geometría analítica, debieron haber visto cómo graficar funciones, ¿no? En este caso, yo nada más de ver esta función, yo sé que esto es una recta y yo sé que esto es una parábola. Entonces, ¿pero por qué sé que esto es una recta? Porque cuando ustedes vieron la ecuación de una recta, se debieron haber topado con esta ecuación, la de y igual a mx más b, que es la ecuación de la recta cuando tienen la pendiente y tienen la ordenada al origen. No me detendré en explicarles cosas de geometría analítica, ya lo deberían de saber. Pero bueno, ¿por qué digo que esta ecuacioncita de aquí tiene toda esta pinta? Porque vean, porque si yo hago y igual a 1 menos x, la puedo transformar para llegar a de esta manera. Esta ecuación primero tiene el valor en x
y luego tiene una constante. Y aquí tengo primero una constante y después un valor en x. Y como la suma y la resta son conmutativas, puedo realizar lo siguiente. Y es igual a menos x más 1. Esto que está aquí es exactamente lo mismo. Si ustedes a 1 le restan menos x, es lo mismo que menos x más 1. No alteré la ecuación. Y esta ecuación tiene toda la pinta de parecerse a esta. ¿Qué cosa está multiplicando a la x? Un menos 1. ¿Y cuál es la constante? 1. Entonces como vieron en geometría analítica, tiene pendiente, en este caso, menos 1 y tiene ordenada al origen 1. Entonces, si esta ecuación que está aquí tiene ordenada al origen 1, significa que va a pasar por la ordenada al origen 1. Y como tiene pendiente negativa, menos 1, se supone que va a tener la orientación. Híjole, nada que mi cámara está para ustedes como espejo, volteada. Pero bueno, también ya lo vieron cuando vieron geometría analítica, la pendiente cuando es negativa va a tener esta forma. Bueno, voy a poner el puntito aquí, nada más para ilustrar ahorita. Ahorita veremos que en otra manera. Entonces, esta es la ecuación de la gráfica de la ecuación 1 menos x. Porque si hubiera tenido, por ejemplo, híjole, no me quiero meter a cosas de geometría analítica, pero bueno. Cuando las ecuaciones, las rectas tienen esta manera de crecer es pendiente positiva, pero cuando está así es pendiente negativa. Entonces esta no puede ser. Y como tiene pendiente 1, significa que, y negativa significa que por cada desplazamiento negativo que yo haga en el eje Y, me voy a mover una en X. Pero bueno. De hecho, si yo en este programa pusiera la función y igual a, o nada más la pura ecuación x menos 1, vean cómo me está dibujando la ecuación de la recta, ¿no? Perdón, es 1 menos x. Lo hice mal. Es 1 menos x. 1 menos x, que tiene la recta que yo les dije ahorita. Y la otra función es x cuadrada. También vieron en geometría analítica que esto es una parábola. No me detendré a explicarles cómo saber si es una parábola o no. Ya lo saben. Pero si yo la pongo aquí en este programita, ahí está la parábola. Pero entonces, profe, entonces ¿cuál es la gráfica? Estas dos cosas cruzadas, se supone que las funciones no deben de tener dos valores de y para el mismo valor de x. De hecho, usted nos dijo en la primera clase que una manera para ver si algo es una función es que una gráfica, como en este caso, no esté chocando en dos puntos a la vez si yo le paso una recta vertical. Entonces esto por definición no sería una función. Sí, sí lo es. Y ahorita le voy a explicar por qué esta gráfica está incorrecta.
porque estamos hablando de funciones que son seccionalmente definidas. De hecho, la gráfica debería ser esta nada más para valores de x menores o iguales a 1. O sea, esta recta debería de ser nada más de aquí, desde 1, incluyendo el 1, hasta el menos infinito, no mayores a al 1, porque así lo define su función. Va a ser esta función o esta ecuación para valores de x menores o iguales a 1. Entonces, esta gráfica no está bien, la voy a ocultar. Y en este programita, ¿cómo la dibujarían ustedes en su libreta? La dibujarían de esta manera. Sería 1 menos x, que va a ir desde el menos infinito hasta 1 va a llegar. Ándale. Entonces esta ecuación va a ser la ecuación de la recta, pero hasta 1. Y esta ecuación x cuadrada nada más va a ser x cuadrada para valores de x mayores a 1. Entonces, a partir de aquí, de este punto, debe de ser esta gráfica. Entonces, esta gráfica está incorrecta, la oculto y ¿cómo la dibujarían en su libreta ustedes? La dibujarían así: x cuadrada, que va a ir desde el 1 hasta el infinito, desde el 1 hasta el final, pero infinito positivo. Ahí está. La voy a poner color negro para que la distingan mejor. Poquito más gruesa, y esta también negra y un poquito más gruesa. Ahí está. Pero todavía no está bien graficada, todavía no termina. Eh, en esta parte de cálculo de funciones seccionalmente se ponen puntitos. Donde hay como que un brinco, se ponen puntitos. En este caso aquí debe de haber un punto y acá debe de haber un punto también. Ahora, esos puntos tienen la característica de que pueden ser puntos rellenos completos o puntos abiertos. Eso nos los va a decir esto. Cuando estamos haciendo alusión de que es, por ejemplo, menor o igual, cuando es igual son puntos cerrados, o mayores e igual son puntos rellenos completos. Pero cuando estamos hablando de menos algo o mayor a algo, perdón, menor a algo o mayor a algo, sin que tenga el igual, son puntos abiertos. Entonces, el x menos 1, como tiene un igual, va a ser un punto cerrado. Entonces, aquí ese puntito lo van a dibujar ustedes, pero lo van a dibujar así cerrado. Y esta ecuación va a tener también un puntito, pero ese puntito va a ser abierto. Ahí está. Entonces esta es la gráfica de la función
esta, f de x igual a 1 menos x si x es menor o igual a 1 y x cuadrada si x es mayor a 1. Esa es la gráfica. Ya esa es la gráfica completa. Por eso es funciones a trozos, porque está hecho por pedazos de una o más ecuaciones, una, dos ecuaciones, y donde hay estos brincos, se podría decir, se tienen que poner puntitos. Cuando se incluye el igual, se pone un punto cerrado, y cuando tenemos menor a algo o mayor a algo, se pone el puntito abierto. Que me gustaría que aportarles, que conocieran de las funciones, es otra característica es cuando se habla de simetría, de que las funciones son simétricas o no son simétricas. Bueno, primero, lo primero que les puedo decir es que hay tres casos, ¿no?, de simetría. Un caso es que una función llegue a ser par. Otro caso es que una función no sea impar, o sea, que no sea par. Y otro tercer caso es que no sea simétrica, o sea, que no sea ni par ni impar. Aquí están estas grafiquitas para que lo puedan visualizar. Por ejemplo, así de entrada, ahorita se los explico analíticamente. De entrada, una función, esta función que está aquí, decimos o es par, porque así de primera vista vemos que es simétrica respecto al eje Y. Es como un espejo, el eje Y es como un espejo, vean. Si yo tomo este punto de esta función, me arroja el mismo punto en menos x, ¿sí? Tiene el mismo valor. Si yo tomo este punto aquí, que aproximadamente, digamos, si este punto de aquí me da una imagen de menos 1 en y, pues este punto también me lo da en menos 1 en y. Y así, para cada uno de los puntos de esta función se refleja como espejo en función del eje y. Eso es de entrada, así como una primera aproximación. Y una función es impar, pero vean, aquí esta función no se refleja respecto al eje y, si se dan cuenta, porque este punto no aparece acá, sino que aparece hasta acá. Otro detalle que podemos ver, por ejemplo, aquí es que este punto, su imagen se repite después de 180 grados. Si yo me desplazo en este plano cartesiano, 180 grados, pum, vuelve a aparecer este punto. Este punto aquí, si yo me desplazo 180 grados, pum, vuelve a aparecer. Acá no, en las funciones impar no ocurre eso. Si yo me desplazo 180 grados aquí, no aparece aquí, sino que aparece después de 180 grados más otros 90 grados, que serían 270 grados, ¿sí? Entonces, es impar porque sí tiene simetría, vean, sí, o sea, sí se parece esta misma función de aquí, se vuelve a repetir de la misma manera acá arriba. Pero entonces, ¿cuál es su simetría? Si el eje X no es su simetría, ni tampoco X, el eje X es su simetría, porque si X fuera su simetría, este punto se debería de repetir aquí y no se repite acá. Y no es par porque no se repite respecto al eje Y. Entonces, su simetría para las funciones impar podríamos decir que es el origen, ¿sí? Y podríamos decir que su espejo o su reflector de alguna manera está así como que inclinado. O sea, estas funciones pares se reflejan sobre el eje Y, así se reflejan sobre el eje Y, pero estas funciones impares se reflejan así como que esquineadas, ¿sí? Si este es mi eje coordenado, se refleja así, medio que como que inclinado. Ahora, analíticamente, matemáticamente, ¿qué significa eso? Y si una función pues no se refleja sobre el eje Y ni se refleja sobre el origen, no es ni par ni impar, o sea, no es una función simétrica, son los tres casos. Analíticamente,
matemáticamente se puede decir que una función par. ¿Qué se dice de una función par? Bueno, si una función f, la que sea, satisface esto, para todo número x en su dominio, ya saben que es dominio, entonces f es una función par. ¿Pero qué significa esto? A ver, analicemos esto. F de menos x que sea igual a f de x. Eso se ve aquí. F de menos x igual a f de x. Recordemos que f de x es la imagen. La imagen de cuando yo quiero saber o estudiar la función en un punto. Si yo quiero estudiar esta función, esta que parece un vaso, digámoslo así, en este punto, bueno, pues en este punto su dominio tiene un valor de x. No sé, aquí es una variable, puede ser un 1. Si yo la quiero estudiar, cuánto vale en 1, en 2, en 3, cuando x vale 5, por ejemplo. Cuando x vale 5, quiero estudiar este punto. Bueno, pues este punto va a tener un dominio, su dominio va a ser el 5, el elemento 5 de su dominio, y su imagen será f de x. ¿Cuánto vale en y cuando x vale 5? Supongamos que vale 2 en y. Entonces f de x, la imagen de la función en el elemento 5, será igual a 5. Y 5 lo podemos ver como la altura. Pues si resulta que una función evaluada en un punto x resulta ser 2, por ejemplo, pero también la imagen en menos 5 también me arroja 2. Vean, este punto comparte el valor en y de 2, por ejemplo, y este punto también compartiría el valor de 2. Entonces, tanto f de menos x, esta altura de aquí, es igual a esta altura de acá. Si se cumple eso, decimos que una función es par. Voy a hacer un poquito, voy a quitar esto tantito para que... Ahorita haremos ejercicios sobre esto para que quede un poquito más claro. Entonces, podríamos decir, como por ejemplo, que la función x cuadrada, que es una parábola, ya la vimos esta función, esa función es una función par. ¿Pero por qué es una función impar? Porque cumple esto, ¿sí? Cumple eso. Entonces, para comprobar si una función, en este caso quiero comprobar que la función x cuadrada es par o impar, bueno, ya sé que para que sea par debe de cumplirse esto. Entonces, comienzo con esto y tengo que llegar a esto. Si llego a esto empezando con esto, significa que es una función par. Entonces, primero empiezo con esto, f de menos x. Pongo f de menos x. Luego pongo igual a la función. ¿Cuál es la función? Pues la función sería x cuadrada. Pero no quiero evaluarla en x, sino que la quiero evaluar en menos x. Entonces, donde la función tenga x, voy a abrir un paréntesis. Así quiero que lo analicen para que después no cometan errores. Entonces, toman esta función, la ponen, pero en vez de poner x, donde haya x en esta función, si hubiera más elementos, donde haya x, abren paréntesis y todo lo demás lo ponen igual. Y ponen igual, y enseguida, en vez de poner en el paréntesis, en vez de poner lo que tenían en x, van a poner menos x, porque es lo que quieren evaluar. Entonces, vuelvo a reescribir esto aquí, y adentro del paréntesis pongo menos x. Y ahora veo a qué es igual esto. Pues bueno, vean, el cuadrado en este caso está elevando tanto al signo como a la variable. Entonces, para elevar al cuadrado menos es menos por menos, ya está el cuadrado, menos por menos, ¿cuánto es? Más, por eso ya no lo puse. Luego, x al cuadrado, pues x cuadrado. Sería más x cuadrado. Pero pues el más lo omitimos y nada más lo dejamos así. ¿Y qué pasó? ¿Quién es x cuadrada? Pues x cuadrada es f de x.
Entonces x cuadrada es igual a f de x. Entonces, partí de aquí f de menos x y llegué a que es igual a f de x. Entonces, f de menos x es igual a f de x. Se cumple esto, por lo tanto, puedo afirmar que esa función es par. El significado geométrico de una función par es que su gráfica es simétrica con respecto al eje Y, lo que les dije hace un momento. Gráficamente podemos decir que una función es par si se refleja respecto al eje Y. Ese es el significado geométrico. Y analíticamente una función impar debe de cumplir esto, que f evaluada en menos x sea igual a menos la función evaluada en x. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cumple que la función evaluada en x, en este punto, esta de aquí, esta distancia, sea igual a la distancia de f de menos x, pero esta distancia es negativa, o sea, menos f de x. Aquí está. Si se cumple que f de menos x es igual a menos la función evaluada en x, para todo número x en su dominio, entonces se dice que la función es impar, bla, bla, bla. Ejemplo, la función x cúbica es una función impar, porque si yo parto de aquí, evalúo esta función, la evalúo en menos x, entonces pongo la función idéntica, pero en vez de poner x abro paréntesis y adentro del paréntesis, en vez de poner la x, pongo menos x y veo a qué es igual esto. Bueno, pues el cubo está elevando tanto al menos como a la x. Entonces, el menos al cubo, ¿cómo da? Menos por menos por menos. Son 3 veces. Entonces, menos por menos da más. Más por menos da menos. Entonces el resultado aquí me va a dar menos. Y x cúbica. Y resulta que esto es igual a, pues el menos lo paso como tal, y x cúbica a qué es igual, pues x cúbica es igual a la función original f de x. Entonces me queda que eso es igual a menos f de x. Y como de f de menos x llegué a que eso es igual a menos f de x, lo que estaba de aquí, entonces se cumple que la función es impar. Y el significado geométrico de que una función sea impar, su gráfica quiere decir que es simétrica respecto al origen. Hagamos ejemplos porque les dejaré también una actividad sobre esto. Tres ejercicios, ¿no? Para que ya quede un poquito más claro esto. Me piden, determine si cada una de las siguientes funciones, si es par, impar o ninguna de esas dos cosas. Me dan esta función, f de x igual a x a la quinta más x. Quiero saber si es par o impar o ninguna. Esta función, si es par o impar o ninguna. Y esta función, si es par o impar o ninguna. Comienzo con esta función. Siempre lo que debo de calcular, vean, lo que debo de calcular para que sea par, debo de calcular f de menos x. Pero también para calcular si es impar, también debo de calcular f de menos x. Entonces calculo, eso es precisamente lo que debo de calcular en todas estas funciones. Entonces, para ver si esta función es par o impar, calculo f de menos x y checo a qué llego con f de menos x. F de menos x de esta función. Entonces, pongo esta función, pero en vez de que esté en las x, pongo paréntesis. Donde estén las x, abro paréntesis y todo queda igual. Y veo a qué es igual eso. Y dentro de los paréntesis, ahora
lo evalúo en menos x, o sea, lo que esté donde haya paréntesis pongo menos x, donde haya paréntesis pongo menos x. ¿Y eso a qué es igual? Vean, en este caso el signo negativo, bueno, más bien esta quinta potencia está elevando tanto al negativo como a la x. El negativo a la quinta potencia sería menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más, por menos da menos. Entonces el resultado sería menos. Y x a la quinta sería x a la quinta. Luego tengo un signo más. Y ahora, bueno, no. Aquí no puedo hacer nada más que estoy multiplicando este más con este menos. Más por menos da menos x. Y aquí lo que puedo hacer es simplificar el menos, porque el menos está repetido en los dos, entonces lo puedo sacar como factor común. Menos que multiplique a x quinta más x. Si se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá. Simplemente saqué el factor común del menos. ¿Por qué? ¿Y por qué es igual? Porque menos x quinta menos x quinta menos x. Es álgebra, cosas que vieron en primero y segundo, en primero de prepa. Y ya no puedo simplificar más la función, entonces ¿a qué me dio igual eso? Pues bueno, me dio igual a menos, y esto que está aquí, ¿qué creen que es? X quinta más x, ¿qué creen que es? X quinta más x es f de x. Me dio igual a menos f de x. Ay, no, ¿qué hice? Perdón. Eso que está ahí es f de x. Entonces empecé de f de menos x y llegué a que es igual a menos f de x. Entonces, ¿qué resultado es? Empecé en f de menos x y llegué a menos f de x. Menos f de x, exacto. Entonces, esta es una función impar. Entonces, puedo poner ahí como resultado función impar. Ahora g de x. Entonces, siempre voy a calcular, voy a empezar calculando el menos x. Pero esta función, en vez de ser f, pues se llama g. No se confundan con esas cositas, no les tengan miedo. Empiezo calculando g de menos x. ¿De quién? De esta función. Pero en vez de x abro paréntesis. Ese es el primer pasito para que no cometan errores. Luego esa función, donde está el paréntesis, pongo menos x. Y ahora empiezo a evaluar esta función. Pues el 1 no le puedo hacer nada. Este menos por ahorita no le puedo hacer nada. Y lo único que puedo trabajar es esto de aquí, menos x a la cuarta. La cuarta está afectando tanto al signo como a la variable. Entonces, primero checo qué le pasa al signo. Menos por menos da más. Por menos da menos. Por menos da más. Ya lo elevé a la cuarta, entonces me va a quedar positivo. Y x cuarta. O recuerden que el positivo pues lo pueden obviar. Y ahora lo único que puedo hacer es menos por más, pues va a dar menos. 1 menos x cuarta.
¿Y qué creen? 1 menos x cuarta es g de x. Entonces eso me dio igual a g de x. Empecé con g de menos x y llegué a g de x. O sea, la primera. Empecé con g de menos x y llegué a g de x. Por lo tanto es una función par. Esta es una función par. Ahora, esta función de aquí, h de x, pues comienzo calculando h de menos x. Esta función se llama h, no g, entonces se llama h y calculo h de menos x. Siempre comienzo con el h de menos x. Luego, la función. Anoto la función y donde haya x lo cambio por paréntesis. Donde haya x lo cambio por paréntesis. Luego, eso mismo lo escribo, pero donde están los paréntesis pongo menos x. Menos x y menos x. Y empiezo a realizar álgebra. Aquí, 2 por menos x más por menos da menos. Y 2 por x, 2x. Entonces aquí me da menos 2x. Luego este menos lo pongo ahorita tal cual porque primero tengo que resolver esta parte de acá. Entonces, vemos. La potencia o el cuadrado está afectando tanto a este signo negativo como a la x porque están dentro de ese paréntesis. Entonces, primero veo qué le pasa al signo. Menos por menos da más. Entonces esto ya va a ser más y pues si es más no lo pongo, no hay problema. Y x cuadrado. X cuadrado. Pero profe, entonces ¿por qué le puso el menos? No, el menos no lo puse yo, el menos ya estaba. Simplemente que ya el otro signo que llevaría esta variable se eliminó con la potencia. Y aquí eso aquí es igual. A ver, veo si ya se parece a la función esta. Pues no es 2x menos x cuadrada es muy distinta a menos 2x menos x cuadrada. También podría sacar factor común aquí el menos. Menos por 2x más x cuadrada. Y menos, a ver si esto que está aquí es g de h de x. 2x más x cuadrada, 2x menos x cuadrada, no. Ni esto es igual a esto, ni esto que está aquí es igual a esto, ni tampoco es igual a menos esto. Entonces no es ni función impar ni es función par. Por lo tanto, puedo concluir que esta función no es simétrica. Esta función no simétrica. Otra característica importante que podemos analizar de las funciones es que las funciones son en intervalos, en partecitas de todo el dominio de las funciones, podemos ver si son crecientes o decrecientes. Esa es información importante que nos será útil para poder dar un análisis de la función. Hasta ahorita les he estado dando mucha información de funciones, pero es parte del cálculo. Más adelante vamos a ver, vamos a estudiar límites, vamos a estudiar derivadas, y todas esas cosas nos dan información de la función, ¿sí?
Al final ustedes serán capaces de este curso de, dada una función, saber todo de esa gráfica, todas las cosas importantes matemáticas de esa gráfica, de esa función. Entonces, no se me agobien ahorita de toda esta información que les estoy dando, pero es necesaria, ¿no? Es parte del cálculo diferencial. Lo siguiente es que la característica es que las funciones crecen y decrecen, ¿sí? Eh, es, es sencillo este apartado, espero no tardarme más de 5 minutos. La gráfica que se muestra en la siguiente figura, esta gráfica, podemos ver que sube de A hasta B, del punto A al punto B. Esta función de aquí, del punto A hasta el punto B, siempre va tomando valores de Y cada vez más grande. Su imagen cada vez es más grande. Si yo voy viendo este punto, siempre los valores en Y van creciendo, van creciendo. Y llego a un punto máximo, que eso lo vamos a ver y también va a ser importante. De los máximos y mínimos son puntos críticos de una función que nos dan información muy valiosa. Esos puntos que son cuando llega a un máximo o cuando llega a un mínimo en intervalos. Entonces, a partir de este punto, la función siempre empieza a tomar valores de Y o de imagen cada vez más pequeño hasta que llega a una parte donde es el punto más bajo de ese intervalo. Y en ese punto empieza otra vez a crecer. Los valores de Y siempre van tomando valores de Y mayores. Entonces las funciones crecen y decrecen. O simplemente siempre crecen hasta el infinito. O siempre decrecen hasta el infinito. O ni crecen ni decrecen, simplemente son horizontales. Eso ya son constantes, pero bueno. Son informaciones que necesitan recibir para realizar un análisis matemático de las funciones. Y como les dije yo, siempre las funciones crecen o decrecen en intervalos, ¿sí? Por ejemplo, de cuando x toma un valor de a hasta que toma un valor de b, esto es un intervalo, o sea, del punto a al punto b tenemos el intervalo cerrado de a hasta b. Ven aquí cómo los puntitos están oscuros, porque eso significa que son cerrados, por eso se le pone con corchete en vez de con paréntesis. Entonces, desde el intervalo a hasta el intervalo b, la función crece. Del intervalo b hasta el intervalo c, la función decrece. Desde el intervalo c hasta el intervalo d, en esa parte, la función crece. Y esto ya se los dejo en las notas de la clase, nada más lo analizan, no es nada del otro mundo. Entonces, por ahorita lo que me interesa es que sepan, por ejemplo, si yo les dejo alguna actividad de esta función, ¿no? Y yo les digo, a ver, esta función en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Bueno, pues esta función en este intervalo de aquí hasta que llega a 0, que es su mínimo, esta función siempre va decreciendo, siempre va haciéndose pequeña los valores de y. Pero de este intervalo en adelante se ve que esta función va creciendo. Esta función de este punto que no lo conocemos porque no viene en la gráfica, pero si viniera en la gráfica, de este punto de aquí empiezan los valores de y a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que llega a un mínimo. Entonces en el intervalo de aquí hasta aquí, esta función decrece. Pero en este intervalo de aquí empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir hasta que llega a un máximo. Entonces aproximadamente esta función en este intervalo de aquí que está en el lado negativo, desde aquí hasta aproximadamente hasta valores de x hasta acá, la función crece. Y de este intervalo de aquí para acá la función va decreciendo.